Grabación. Y esto. Ahora sí, damos inicio. El día de hoy, el tema que nos toca estudiar es el método de sustitución para el cálculo de integrales, tanto definidas como indefinidas. O sea, vamos a trabajar simultáneamente ambos. Bueno, un pequeño repaso, ¿verdad? Cuando hablamos en general de integrales, podemos tener integrales indefinidas, ¿verdad? Y siempre que sean indefinidas, va a implicar el cálculo de la primitiva y colocar la constante de integración. Por otro lado, cuando hablamos de las integrales definidas, es porque ellas tienen límites de integración superior e inferior y el teorema fundamental del cálculo, versión 2, llega y nos dice, ok, calcule la primitiva, pero también hay que evaluar esa primitiva en los límites de integración y de ahí es donde nace esta resta. Esto es como un preámbulo para lo que vamos a ver. Okay. Extra eso, tenemos las fórmulas elementales, ¿verdad? Esas que conocemos de primitivas y hoy vamos a hablar de esta. Esa que estaba ahí, cuyo resultado se justifica mediante una sustitución. Voy a compartir una vez más el enlace por el chat para el material escrito para quienes vienen entrando. Entonces, sabemos cómo integrar expresiones que están asociadas a X potencia a un número real. Conocemos aquella cuya primitiva es logaritmo natural, la de las funciones exponenciales, ¿verdad? Y curiosamente, esta de acá incluye situaciones de raíces, o sea, raíz enésima de X potencia a alguien, que se pueden reescribir como esa que tiene ahí la flecha, ¿verdad? ¿Qué va a ocurrir? Bueno, cuando hablamos de métodos de integración, existen varios métodos de integración. Podemos hablar de sustitución, integración por partes, sustituciones trigonométricas, completación de cuadrados, fracciones parciales. O sea, hay un montón de métodos más. Sin embargo, para efectos de este primer examen, nos vamos a basar nada más en lo que es el método de sustitución. Ese que aparece ahí mencionado, sustituciones trigonométricas, no es solamente el hecho de que aparezcan o no funciones trigonométricas, porque de hecho no aparecen y lo que hacemos es convertir la expresión en un criterio de trigonométricas, ¿verdad? Que no, funciones trigonométricas no se evalúa como tal en este examen, ¿verdad? Entonces, son dos tipos distintos de sustitución, ellas dos, por aquello. Bueno, ¿qué es el asunto? Vamos a hablar de lo que es la sustitución en integrales indefinidas, pero también vamos a hablar de la sustitución en integrales definidas. ¿Okay? ¿Qué es el asunto? Cuando trabajamos sustitución, vamos a asumir el hecho de que no te podemos aplicar alguna de las fórmulas elementales, o sea, que no tenemos la forma de reescribir el criterio de buenas a primeras como esas que se muestran ahí en pantalla y que fue parte de lo que hicimos en la sesión pasada. Entonces, ¿qué cosas vamos o podemos identificar cuando decimos así, esto suena a una sustitución? Bueno, resulta ser que vamos a encontrar que hay una composición de funciones. Vean que está el dichoso F composición G. Pero además de eso, salta la particularidad de que esta función G también su derivada hace presencia en el criterio integral, ¿verdad? Entonces uno dice, ok, tengo una composición, pero además su derivada. Puede ser que haya una pequeña diferencia por una constante multiplicando o dividiendo que nos sale del cálculo de la derivada. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno,
Cuando uno ya logra identificar esa composición, entonces, lo que precede o lo que continúa es que nosotros definamos, y aquí hay una manía por la letra U, pero no hay nada atado, ¿verdad? Así que nos digan, es que solo puede ser uno, o sea, es la mera costumbre. Entonces, curiosamente definimos U igual G de X. O sea, esa función que aparece en la composición, o sea, que está metida dentro de la otra, por así decirlo. Pero así como definimos U, ¿verdad? Es muy importante mencionar que una parte importante de la notación de las integrales es la presencia del diferencial. Entonces, cuando nosotros partimos de una integral con variable x, definimos el diferencial en términos de x, el dichoso de x. Pero cuando hacemos el cambio de variable, resulta ser que ahora vamos a tener que decir quién es el diferencial, pero en términos de la nueva variable. Entonces decimos de u igual a g' x de x. Okay. ¿De dónde aparece esto? Esa parte aparece de derivar lo que se definió como sustitución. Entonces, ojo, estamos en integrales y seguimos agarrándonos de derivadas. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, la parte resaltada en amarillo, utilizando la sustitución, va a quedar reescrita como f de u. Pero vean que hay otra parte, además de haber cambiado esto, el g de x. También está en términos de la variable x, el g' x de x. Y uno dice, ok, mira qué bonito, ese g' x de x es exactamente lo mismo que se definió como el de u, el diferencial de la variable u. Entonces, esa parte subrayada en morado va a quedar escrita como f de u. Entonces, ¿qué es lo que asumimos en este punto? Que esta integral que se obtuvo aquí del resultado, sí es posible aplicar alguna de las fórmulas de integrales elementales. O sea, que en esa que obtuvimos, sí es posible aplicar alguna de estas fórmulas. Y ese es el objetivo siempre. Entonces, aquí ya se puede integrar. Como ya se puede integrar, es bajo el supuesto que ya podemos decir quién es la primitiva. Entonces, de la función f, escribimos la primitiva, f mayúscula de u, ¿verdad? Más la dichosa constante de integración porque es una integral indefinida. Pero, ¿qué es lo que pasa? Esta respuesta que obtuvimos, ¿verdad? Esa primitiva está en términos de la variable u. Sin embargo, no nos funciona que la cosa esté así. ¿Por qué? Porque nuestra integral original estaba en términos de la variable x. Y en una integral indefinida, lo que se acostumbra es que la respuesta sea una función, no un número, como pasa en integrales definidas. O sea, buscamos nuestra respuesta una función. Entonces, esa respuesta, esa primitiva que estamos buscando, debería de quedar en términos de la variable original. Entonces, lo que se dice es que una vez que uno tiene la primitiva, deshace la sustitución. O sea, esta U que está aquí se va a cambiar por lo que se definió que era U. Entonces, como quien dice, recapitulando, tengo que identificar una composición, voy a definir mi nueva variable, llámese U igual tal cosa, llámese M igual tal cosa, ¿verdad? El nombre que ustedes deseen ponerle. Así como definí mi sustitución, tengo que calcular las derivadas, o sea, los diferenciales de esa sustitución, reescribir la integral, calcular la primitiva y después devolver la primitiva
a la variable original. Eso es todo lo que nos exige el proceso de sustitución. Pero a su vez, ¿verdad?, tenemos las sustituciones en integrales definidas. Resulta ser que en integrales definidas tenemos dos formas diferentes pero parecidas de calcular el resultado. Se acostumbra, ojo, no es estrictamente obligatorio, pero se acostumbra que el resultado de una integral definida sea un número real. Pues pueden haber casos especiales donde uno dice es que la integral definida me quedó en términos de una constante o me quedó en términos de una variable, pero lo normal es que sea una constante, ¿verdad? ¿Qué va a ocurrir? Bueno, en esos dos caminos o formas de hacer el procedimiento, uno independiente del otro, y basta con que ustedes escojan una de las dos formas. Primera forma. Empezamos exactamente igual, no hay ningún problema. Vamos a definir la sustitución, o sea, vamos a decir U igual tal cosa, pero a su vez, lo nuevo es que vamos a utilizar la sustitución para redefinir los límites de integración. ¿Por qué ocurre eso? Porque estos límites de integración que están ahí, ellos son para la variable X. Que son para la variable original. ¿Sí? Entonces, yo no puedo hacer un cambio de variable y definir la función en términos de U si sigo utilizando límites de integración que son para X. O sea, no se pueden usar los mismos. Habrá ocasiones donde, qué sé yo, que si el límite inferior es 1, después de hacer la sustitución, el límite inferior continúa siendo 1, pero no siempre tiene por qué ser así. O sea, esos números pueden cambiar. Entonces, la forma de cambiarlos o de decir quiénes son los nuevos límites es utilizar ese alguien que definimos como U. Entonces, si yo dije, bueno, U es la función g de x, entonces lo que hago es evaluar ahí los límites de integración originales. Entonces, si mi límite superior, ¿verdad?, que corresponde a esa línea ahí, límite superior de integración, ¿verdad? Entonces, si yo digo que X vale B, entonces lo que voy a hacer es agarrar esta B y cambiarla o evaluar la X en ese alguien que yo definí la sustitución. Entonces así tengo que el límite superior, pero ahora para la variable U, es lo que me dio eso evaluado. Entonces tenemos un nuevo límite de integración. Y así como se hace para el límite superior, se hace también para el límite inferior. O sea, vamos a agarrar ese valor de X y se va a evaluar en ese alguien que se dijo, esta es la sustitución. Y se define el nuevo límite de integración inferior. Entonces, una vez que ustedes ya tienen los dos nuevos límites de integración, uno dice, calcule la primitiva. La ventaja de hacer este proceso es que como ya definimos quiénes son los límites de integración para la variable U y podemos calcular la primitiva para la variable U, y es que calculamos la primitiva y de una vez aplicamos aquí teorema fundamental del cálculo. Y ojo, que no es necesario volver a la variable original.
Y no es necesario porque ya yo tengo todo lo que necesito en términos de la letra U. Y entonces aquí uno dice, ok, haga el cambio de variable, defina los límites de integración, aplique teorema fundamental del cálculo. Fin del problema. Ahora, el segundo camino, la segunda forma de resolver este tipo de ejercicios es que uno dice, bueno, es que yo no me voy a acordar o no estoy seguro si voy a hacer bien el cálculo de los límites de integración para la nueva variable. Entonces, si no están seguros de eso, simple y sencillamente ustedes trabajan como si tuvieran una integral indefinida y hacen todo el proceso que se describió aquí. Se define la sustitución, se define el diferencial, se hace el cálculo de la primitiva y se vuelve a la variable original. Pero cuando ya volvieron, ¿verdad? Cuando ya tienen la primitiva y están en términos de la variable original, ahí dice, ok, ya, fin, vuelvo a mi integral definida. Y entonces, en la integral definida, ya con la primitiva y la variable original, aplican el teorema fundamental del cálculo. Y entonces, ojo que nunca fue necesario encontrar otros límites de integración. Ahora, reitero, cualquiera de las dos formas son igual de válidas. El cuidado que hay que tener es así como en cuestiones de notación, ¿verdad? Que uno diga, dice, y dejaste perdido los límites de integración y después ahí aparecieron o los pusieron todo el camino, incluso para la variable u, cuando no eran los límites de u, y uno dice, ok, están mezclando cosas que matemáticamente hablando están mal escritas. ¿Sí? Entonces, cuidado con esos detallillos. Ahora, vamos a agarrar un momento esta expresión de las sustituciones de integrales indefinidas y vamos a hablar de esa integral que está ahí en esa lista de fórmulas y que no hemos explicado dónde viene. Okay. Entonces pasa lo siguiente. Es la integral f' entre fx de x. Entonces, lo primero que nota uno, o que debería notar uno, es, ah, mira qué lindo. Hay una función y además está su derivada. Entonces es como el primer indicativo, una función y su derivada. Esto huele a sustitución. Entonces decimos, bueno, la sustitución sería en este caso u igual esa función f de x. Para encontrar los diferenciales. Okay. Uno dice, bueno, derivar u es como decir derive x. La derivada de u es 1. Y la derivada de f de x es f' de x. ¿Qué cuestiones de notación tenemos que tener aquí en cuenta? Aquí uno dice, ah, bueno, entonces f' es 1. No, f' no es 1. Okay. Cuando vamos a calcular estas derivadas, hay que poner una indicación respecto a con cuál variable estamos derivando. Que eso es lo que nos dice el dichoso de x. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Bueno, ¿qué decimos? Bueno, al lado izquierdo de esta ecuación, de eso que se definió como sustitución, derivamos con respecto a la variable u. Entonces decimos, ok, pura vida, esto es de u. 1 por du. Al lado derecho de la ecuación, derivamos con respecto a la variable x. Entonces, ese f' de x va con el dichoso de x, ¿verdad? Sigue cumpliendo con la misma operación de producto, ¿verdad? Una multiplicación que aparece con el criterio a integrar, pero eso es lo que hay. Entonces uno dice, ok, muy bien. Está ahí todo genial.
Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es ir identificando qué tenemos de la integral original y qué tenemos definido en la sustitución. Eso me dice, bueno, la función f de x, esa dijimos, cámbiala por u. Entonces eso marcado en verde se va a cambiar por una u. Y va en el denominador. Ahora, con el diferencial, no dice, en el diferencial tengo f' de x. Ok, pura vida. Aquí tengo f' de x, haciendo exactamente las mismas operaciones que en la derivada de esa sustitución. Entonces, ¿por quién vamos a cambiar a f' x de x? Lo vamos a cambiar por 1 de u. Y de ahí es donde nace esto. Pero de esa integral ya conocemos la primitiva y la conocemos en términos de la variable x. La integral de 1 sobre x es logaritmo natural del valor absoluto de x. Ok, ahora cambio la x por una u. Entonces, lo que tenemos es que la primitiva de eso va a ser logaritmo natural del valor absoluto de u, más la constante de integración. Okay. Y uno dice, ok, genial, ya tenemos la primitiva, pero es que la primitiva ya está en términos de u, no en términos de la variable original. Entonces, el siguiente paso sería quitar la sustitución. Y quitar la sustitución significa cambia esta u por eso que definimos originalmente. U es f de x. Entonces, esto se va a convertir en logaritmo natural del valor absoluto de fx más c. Ya está, ya está. Ok. Pregunta. Con esta explicación, ¿hay algo que tengan alguna duda, que quieran preguntar? Igual a veces es más rápido activar el micrófono que escribir en el chat. Ok, tengo un comentario que sí está claro. ¿Los demás? Mira, bien. Ahora, ¿qué es un detalle importante que tenemos que mencionar? Bueno, no aplica para este caso, pero sí para otros. En esto que se definió como la sustitución y su diferencial, si fuera necesario, ellas se pueden tratar como si fueran ecuaciones. Ahora, cuidado con estas situaciones de las multiplicaciones, ¿verdad? Que uno dice, yo no puedo quitar una cosa que está sumando a un lado si también tiene una multiplicación, porque a la hora de despejes tiene prioridad las multiplicaciones sobre las sumas o restos, cosas así, ¿verdad? Entonces, nada más ese cuidado. Entonces, hay veces que no está de más ponerle paréntesis a esto para no irnos con cáscaras de banano, por así decirlo. Bueno, continuemos. Nos queda una paginilla más de cápsula teórica. Con la práctica, ¿verdad? Uno se va dando cuenta de que hay como ciertos casos especiales. Uno de esos casos especiales es igual bajo la idea que tenemos una composición, pero la composición está hecha con funciones lineales. O sea, no vamos a ver como f compuesto g de x, sino f compuesto
una expresión lineal. Y si uno ya conoce la primitiva de esta función f minúscula, resulta ser que la primitiva va a quedar con la misma composición entre el valor de a. Ese valor de a, ese número real que multiplica la x y que no es 0. Eso se supone que está bien definido. Y uno dice, ok, suave ahí, ¿cómo es eso? Entonces, igual podemos hacer el proceso y justificarlo y después decir, ah, sí, mira, aquí identifico que es una composición con una lineal. Entonces, uno aprende a saltarse la sustitución y eso es válido. Veamos la explicación de dónde sale esto. Si uno tiene la integral de f de ax más b y definimos la sustitución u igual a x más b, entonces du, el 1 de u, los diferenciales, va a estar dado por a multiplicando a de x. ¿Qué va a ocurrir? Uno dice, bueno, ok, vamos identificando lo que tenemos. A este alguien que estoy definiendo como u, sería esta expresión. Y uno dice, aquí tengo mi de x. Ok, aquí está el de x. Y uno dice, ¿qué rayos con esta a? Uno dice, esa a no aparece multiplicando en la integral original. No está. O sea, uno dice, aquí, ¿verdad? Aquí, ¿dónde rayos está esa a haciendo la operación de multiplicación? No está. No. Y entonces, esas son las cosas que yo les mencionaba que podemos manipular como si fueran ecuaciones. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Decimos, bueno, ok, muy bien, esta A está aquí multiplicando. Entonces, como ella está multiplicando, se puede colocar dividiendo al otro lado de la igualdad. Entonces tendríamos 1 sobre A de U es lo mismo que 1 de X. O nada más ponemos el de X, no hace falta poner ese hermoso 1. Y entonces uno dice, ah, ok, perfecto, aquí ya tengo el de X despejado, que es el que tengo aquí solito. Entonces, el de X de ese criterio lo voy a cambiar por la expresión 1 sobre A de U. O sea, lo que buscamos es comparar esta expresión con lo que tenemos en la integral. Y a partir de eso nos vamos a dar cuenta si necesitamos o no necesitamos despejar. Ahora, también si fuera necesario, podemos hacer despejes de esta expresión. Continuando acá. Ya tenemos definidas la sustitución y su diferencial. Vamos a hacer el proceso de reescritura. Entonces vamos a tener que esto va a ser F, lo marcado en verde sería U, y lo marcado en celeste sería 1 sobre A de U. Ahora, A es un número real. Y las propiedades de integrales nos permiten agarrar esta expresión y sacarla de la integral, que mantenga su operación, la multiplicación, pero nos permite sacarla de la integral. Entonces, esto se va a convertir en 1 sobre A, la integral FU de U. Y entonces, bajo el supuesto que uno conoce, que es la primitiva de la función f minúscula y es f mayúscula, esto se va a convertir en 1 sobre A, f mayúscula de U, ¿sí?, más la constante de integración, ¿no?, porque se conoce la primitiva, o eso se supone. Pero es que ahí la primitiva está en términos de U.
y yo lo ocupo en términos de la variable original. Entonces eso se va a convertir en 1 sobre A F y cambio esta preciosa U por lo que se dijo que era la sustitución. AX más B más la constante de integración. Entonces, ¿qué va a pasar? Ese resultado que acabamos de obtener, dependiendo de cómo queramos escribir esta fracción, la podemos escribir de esa forma, 1 sobre A multiplicando a F mayúscula, o lo podemos escribir como aparece aquí arriba. Ahí marqué también el C. La primitiva entre el valor de A. Ahí como está ahí arriba. Entonces, ojo que tenemos esa opción. Entonces, un ejemplo de esto, así que se me viene en este momento a la mente. ¿Qué sé yo? La integral de e potencia 2x más 5. Ahí podríamos hacer todo el proceso completo de sustitución y está correcto. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que vamos a identificar? Bueno, por un lado, que lo que nosotros conocemos de las primitivas, bueno, ahí se me bajó mucho. Lo que conocemos de las primitivas es la integral de e potencia x, que es ella misma. ¿Verdad? Pero, aquí vienen todos los hermosos peros, es que esto es válido si el exponente es x. Y en el ejemplo que estamos trabajando, nuestro exponente no es x, es otra expresión lineal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Verdad? Nosotros conocemos la primitiva de la función e. Y entonces decimos, ok, pura vida. Entonces, respetando esa fórmula marcada en morado, ¿verdad? Entonces, la primitiva va a ser la primitiva de la función e, que es ella misma, entre, ¿qué número? ¿Quién es el A? Ahí, en esa equivalencia, lo subrayado en morado. ¿Cuál sería el valor de A? Ahí, ¿entre quién lo tenemos que dividir? Ok, mensaje privado. 2. Perfecto, muy bien. Entre 2. Ok. Ojo que ese valor de A es aquel que está multiplicando a la X. Multiplicando o dividiendo, ¿verdad? Es el número que acompaña a la X. Y sí, es 2 porque corresponde a la derivada de esa expresión lineal. ¿Verdad? ¿Y qué falta ahí? La hermosa constante de integración. Pero eso viene siendo la idea de esta formulilla, ¿verdad? Permitirnos saltarnos pasos. ¿Okay? Reitero una vez más, esta fórmula es válida porque la composición es con una función lineal. Si fuera una función cuadrática, no nos sirve aplicar esta formulilla, ni raíces, ni otras cosas. Es para función lineal específicamente. Si el exponente no fuera una función lineal, bueno, entonces aplicamos el método de sustitución así con todos los pasos completos sin saltarnos nada. Ahora, resulta ser que hay otros casos donde también vamos a utilizar sustitución, pero no es tan evidente.
Entonces, no es que tenga un nombre específico que uno diga, "Ay, es una sustitución especial", no, no. O sea, nada más podemos decir que hacemos la sustitución por mera conveniencia, porque nos sirve. Ok. ¿Cuándo vamos a identificar este tipo de casos? Bueno, resulta ser que puede ser que haya una multiplicación o una división de una expresión polinomial con una expresión radical, ¿verdad? Y ojo que los polinomios incluyen a las constantes. Entonces, los ejemplos que puse aquí, ellos vean que tenemos un polinomio entre una expresión radical, un polinomio entre una expresión radical. No significa que vaya a funcionar en todos los casos, hay sus excepciones, sobre todo pensando en las sustituciones trigonométricas, pero obviamente no nos van a poner de esos casos en el examen porque no es materia de examen. O sea, nos van a poner lo que sí podemos hacer con sustitución normalita. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, aquí uno dice, es que ahí yo no identifico como una composición como las otras. Bueno, tal vez es evidente que aquí es una composición de una función raíz cúbica con un polinomio lineal, ¿verdad? Y además de eso tenemos una fracción, ¿verdad? Pero uno dice, es que yo no veo la función ni a su derivada. No aparece ahí. Bueno, y aun cuando no parezca, estos dos ejemplos se resuelven mediante la técnica de sustitución. Entonces, aquí es donde más fuerte aún uno termina haciendo los despejes de eso que definimos como la sustitución. O sea, vamos a hacer despejes tanto de esto como de los diferenciales. Ahora con los ejemplos los vamos a ver. Para hoy son 4 ejemplos, 2 de tipo selección, 2 de tipo desarrollo. Los de desarrollo son adaptables a selección con estructuras similares a lo que aquí aparece. El primero del año pasado, aquí nos dice, bueno, f es una función continua y tenemos que realizar una sustitución. Ojo, ya nos dicen quién es la sustitución. No la dan. U es esa cosa. Pero cuando nos dan esa U, nos dice, ok, bueno, esta integral que tenemos aquí, ¿en quién se va a transformar? Entonces, a pesar de que tenemos la sustitución, uno dice, bueno, ok, esto es U, X cuadrado. Entonces, esa X cuadrada va a ser esa expresión de ahí. Entonces, por eso es que en todos los casos nos aparece f de U, aun cuando no sepamos quién es la función f. Pero así como nos definen U, hay que definir el diferencial. Entonces, la derivada de U sería 1 y el de U. La derivada del X cuadrado sería 2X y el de X porque se derivó con respecto a esa variable. ¿Qué va a pasar? Uno dice, bueno, ok, ya tenemos los diferenciales. Tenemos que comparar esto con lo que hay en la integral original. Entonces dice, aquí tenemos una X que está haciendo la operación de multiplicación con todo lo demás. Aquí tenemos esa X. Tenemos el de X que está multiplicándose con todo lo demás. Aquí tenemos el de X. Okay. Y el problema empieza con este 2. Uno dice, es que el 2 no está, lo que está es un 6 de metiche. O podría ser incluso otro número distinto de 6. Entonces, aquí es donde uno dice, bueno, es que estos 6 se me permiten sacarlos si quiero o no de la integral. Bueno,
pero es que en ninguna de las opciones está el número fuera de la integral. Entonces nos dicen, no sacaron el 6. Bueno, pero como hay un 6 y no un 2 que yo ocupo en el diferencial, entonces hacemos un despeje de ese diferencial. El 2 está multiplicando y lo mandamos al otro lado. Entonces, de u entre 2 o un medio de u, como lo quieran ver, es equivalente a x de x. Entonces uno dice, ok, pura vida. El x de x lo vamos a cambiar por du medios. Entonces, esa integral que tenemos ahí va a ir reescribiéndose como. ¿Sí? Tenemos el 6, tenemos multiplicación con f de u. ¿Sí? Y la parte marcada en celeste va a ser cambiada por du medios. ¿Sí? Eso nos permite aprovechar y simplificar el 6 y el 2. De ahí es donde empezamos a obtener 3FU de U. Entonces, con eso podemos eliminar de una vez la opción B y la opción D. Porque lo que necesitábamos era el hermoso 3 multiplicando a FU. Ahora, las opciones A y C se diferencian por los límites de integración que tienen. En uno hay 9 y 4, en el otro 81 y 16. Okay. Ahora les recuerdo, si definimos una sustitución y si en la sustitución se sigue trabajando como integral definida, hay que cambiar los límites de integración. Y para cambiarlos, vamos a utilizar ese alguien que se definió como sustitución. Entonces decimos, bueno, u es igual a x cuadrado. Okay. Primer valor, si x es el número 9, voy a ponerte primero el límite superior de integración. Entonces, ¿qué va a pasar? U va a ser 9 al cuadrado, que da 81. Entonces uno dice, hello, aquí está el 81, límite superior de integración. Entonces, con eso podemos decir ya de un solo, la respuesta correcta es la letra, la opción C. ¿Verdad? E incluso si lo hacemos con el límite inferior para terminar de corroborar, si x es igual a 4, entonces u tiene que ser 4 potencia 2, que es 16. Ahí uno dice, ay, ya. Okay. E incluso si hubiéramos iniciado el ejercicio con esta parte de los límites de integración, nuevos límites de integración, nos damos cuenta que la opción correcta era la C de un solo porque era el único que tenía esos límites de integración. Entonces, ¿verdad? Dependiendo por qué lado iniciemos, podemos descartar opciones más rápido. Si alguna otra opción hubiera tenido también esos dos límites de integración, entonces ahí sí uno dice, ah, ok, bueno, tenemos que hacer algún procedimiento de más. Nos falta algo. No sé si de este ítem hay alguna duda, algo que quieran preguntar. ¿Sí? Igual, para quienes les da taquilla escribir, están las reacciones del check y la X, pensando en todo bien o que tienen alguna duda o levantar la manita o como gusten. Que a veces siento que si hago un monólogo se vuelve algo tedioso. Bien, continuando. Bueno, para quienes ingresaron más tarde
a la sesión, voy a pasarles el enlace del material. Igual se va a colgar en la plataforma de Global UCR. Ay, perdón, ahí lo mandé como mensaje privado y era para todos. Ok, ahí ya. Pero también voy a aprovechar, para antes de que se me olvide, copiar el enlace para que valoren la actividad. Pregunta, cuando se sube a la plataforma viene con anotaciones. En la plataforma subo las dos versiones. Subo el material en limpio, por así decirlo, y subo con las anotaciones que se hicieron durante la sesión. ¿Sí? Aquí va el enlace para que califiquen al final la sesión. ¿Sí? Ahí entonces estamos con el ejemplo 1. Vamos con el ejemplo 2. El ejemplo 2 nos pide identificar cuál es la sustitución que más nos sirve para resolver este integral. Entonces, ojo lo siguiente. Tenemos una raíz multiplicando un polinomio. Entonces, ese es el primer indicativo que uno dice, esta cuestión va por sustitución. Raíz multiplicando polinomio. Ahora, aquí hay una ventaja, que si analizamos desde el punto de vista de las composiciones, ¿verdad? Aquí quien está compuesto es la raíz con esta expresión cuadrática. La expresión cuadrática la metieron dentro de la raíz, ¿verdad? Entonces uno dice así, casi que buenas a primeras. Ah, ok. Aquí va a ser u igual esa función que está adentro de la composición. 1 más x cuadrado. Ahora, aun cuando, ¿verdad? Por ejemplo, qué sé yo, que la x de afuera hubiera tenido un potencia 2 o un potencia 5, lo que sea, ¿verdad? Que entonces no sería la derivada de la expresión cuadrática. ¿Verdad? La costumbre es que si identificamos raíz por polinomio, la sustitución sea todo lo que está dentro de la raíz, excepto que sea la letra x. Ahí vamos a hablar ahora más adelante un caso de esos. Okay. Pero si dentro de la raíz tengo un polinomio, ese polinomio va a ser la sustitución. Es casi que siempre la costumbre. Okay. Entonces decimos, bueno, u es esta expresión. Para asegurarnos de que efectivamente esa es la sustitución que nos sirve, entonces vamos a aprovechar y definir el diferencial. De u va a ser igual, la derivada de 1 a 0, la derivada de x cuadrado es 2x, y como se deriva en términos de la variable x, el dichoso x. Entonces uno dice, bueno, esta x la tengo aquí, el de x lo tengo aquí, y otra vez más el que está aquí de metiche es este 2. Entonces, de u medios es igual a x de x. Entonces, si nosotros verificamos que podemos hacer la reescritura, entonces esa es la sustitución correcta. Entonces, reescritura de esta integral. Tengo la raíz cuadrada de u, porque u es nada más lo que hay dentro de la raíz, y lo que está escrito en color celeste, bueno, es marcado en color celeste, va a ser cambiado por du entre 2. Y entonces uno dice, cosita más bella, llegué a alguien a quien le puedo calcular la primitiva. El ejercicio obviamente no nos está pidiendo calcular la primitiva, pero el asunto es verificar que todo queda bien en la reescritura. Que este 2, que si quisiéramos calcularlo, bueno, ese 2 se sale de la integral. La raíz se escribiría como el potencia 1 medio. Bueno, como por ahí va esa línea. Ahora,
con esto ya se había dicho que la respuesta correcta es la D. Pero uno dice, bueno, ¿y por qué las otras no son correctas? ¿Verdad? Porque a veces ocurren estos ejercicios de sustitución que son viables escoger otras sustituciones. Pero aun cuando es viable, lo que ocurre es que hace el proceso más largo. ¿Verdad? Entonces uno dice, bueno, tengo, qué sé yo, 3 caminos, 3 opciones diferentes. Con una, la reescritura sale bonita, sale rápida. Con otra, la reescritura requiere más pasos o a veces incluso uno termina haciendo una segunda o tercera sustitución. La sustitución se puede aplicar en reiteradas ocasiones, no una única vez, ¿verdad? Hay veces que nos basta con una, en la mayoría de los casos, pero se pueden usar más de una sustitución. Entonces, si usamos más de una sustitución, en todas no vamos a usar U, vamos a usar distintas letras, obviamente. Y existen otras sustituciones que definimos que lo que hace es llevarnos por un proceso más complicado. Entonces uno dice, no, es así, no. Okay. Bueno, veamos el ejemplo de por qué la opción A no es una sustitución viable. Si hubiéramos usado eso, okay, U igual X más, X por la raíz de 1 más X cuadrado. Okay. Cuando viene el momento de definir el diferencial, okay, resulta ser que tengo que derivar una regla del producto. Bueno, entonces una dice la primera derivada por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada, y esa cosa tiene regla de la cadena. Y no al 2. 1 más X cuadrado, todo por 2X. Y toda esta expresión está multiplicando al de U. ¿Verdad? Y entonces pongámonos a comparar esta expresión con la integral original. Y uno se queda con cara de qué rayos es esa cosa. Entonces no, o sea, cuando uno empieza a pensar en eso, uno dice, no, no, este camino me lo está complicando todo y me está haciendo un desmadre. No nos vamos a meter ahí. Entonces, por ese tipo de cosas es que uno lo descarta. Ahora, un caso como la opción B. ¿Por qué no usamos la opción B? U igual 1 más X. De U es igual, 1 de U es igual a 1 de X. Si yo estoy diciendo que U es igual a 1 más X, ¿verdad? Entonces pasa la siguiente situación. ¿Qué rayos hacemos con este X al cuadrado? Podemos pensar y decir, bueno, pero sí, podemos hacer despejes de aquí. Y entonces decir que U menos 1, U menos 1 es igual a X. Entonces, esto entre paréntesis, potencia 2 es X cuadrado. Y hacer eso es válido. Y hay ocasiones donde uno necesita hacer eso. Pero así como hay ocasiones donde uno lo necesita hacer, no significa que siempre vaya a funcionar. Porque entonces, ojo lo que pasa si con esta última opción empezamos a reescribir la integral. Entonces, la integral originalmente era X multiplicando 1 más X cuadrado. Okay. Entonces, como yo aquí no tengo presente explícitamente la expresión 1 más X, entonces no se puede cambiar así nomás. Entonces, vamos de a poquitos. Entonces,
El de X, el 1 de X está aquí presente. Entonces decimos, ah, bueno, eso marcado en celeste se va a cambiar por DU. Okay. Pero lo otro, no sé qué, como, ok, qué rayos, bueno. Si aplicamos el despeje de acá, ¿verdad? Sin los exponentes 2, entonces tenemos que X se va a cambiar por 1 menos, perdón, U menos 1. Entonces, esta X de acá se va a cambiar por U menos 1. Okay. Por la raíz. Okay. Y dentro de la raíz nos va a quedar 1 más y X cuadrado, que es U menos 1 al cuadrado. Y después el de U. Okay. Y entonces, si desarrollamos esa fórmula notable dentro de la raíz, esto quedaría como 1 más U cuadrado menos 2U más 1. Eso es solamente lo que corresponde a la raíz. Y uno dice, de ahí sí estás complicando la raíz más de la cuenta. O sea, ven lo grande que se está haciendo. Entonces uno dice, ah, no, esta cosa no me está funcionando. La idea de las sustituciones con las raíces, para que ustedes lo identifiquen, es que nos quede como está aquí. Raíz de U multiplicando a alguna otra cosa, dígase a un número o a uno, ¿verdad? O a otro polinomio, pero que sea la raíz cuadrada, raíz cúbica de U. Solamente eso. Eso es lo que buscamos. ¿Por qué? Porque con ella sí podemos aplicar leyes de potencias y hacer distributividades y otras cosas. Pero si vemos que con la sustitución definida, más bien nos está aumentando el tamaño de la expresión a integrar, que hay cosas que no se cancelan y que no dice, pasamos de un binomio a un trinomio dentro de una raíz, ¿qué rayos con esto? No, no, o sea, por ahí no va el asunto. Entonces, bueno, vamos ahora con los ejercicios de desarrollo. Están pensados para usar sustitución. En ambos casos se trabajó con una raíz. Una es una integral definida. La otra es una integral indefinida. Voy a empezar por la indefinida. Entonces, en este caso, viendo la estructura y sabiendo ya que es sustitución, ¿verdad? ¿A quién agarraríamos como U? Ok, ya me mandaron una opción de U a mensaje privado y me mandaron otra. Ok, voy a anotar dos opciones. U igual raíz de X, U igual 1 más 4 raíz de X. Ahí levantando la manita. ¿Cuántos de ustedes escogieron la primera opción? Ok, tengo una persona y no creo que sea la única para que haya escogido esa opción. Okay. De pura vida, baja la manita. ¿Cuántos de ustedes escogieron la segunda opción? Okay, también tengo una mano levantada y todos los otros que no opinaron fijo también tuvieron alguna otra preferencia. Ok, bueno, les comento. Ambas opciones de sustitución son igual de válidas.
Pero cuando tenemos dos caminos posibles, dos sustituciones posibles, ¿no? Posiblemente el camino de una de ellas sea más largo que el de otra sustitución. Para aprender a ahorrarnos, o sea, o aprender a escoger cuál es la que nos lleva por el camino más corto, muchas veces lo que nos sirve es identificando el diferencial. Y pensando con ese diferencial, bueno, con esa sustitución, ¿quién abarca más cosas? ¿Verdad? O no digo que ninguna de las dos esté incorrecta, ambas están correctas, pero una va a ser un procedimiento más largo que la otra. Entonces, si calculo el diferencial respectivamente de cada una de ellas, en la primera tendríamos 1 sobre 2 la raíz de x, de u, perdón, de x. Y si lo hacemos con la segunda, de u quedaría 4 sobre 2 raíz de x y el 4 y el 2 se simplifica. Okay. Y esos diferenciales los vamos a ir comparando con lo que tenemos en la expresión original. ¿No? En ambos casos, en ambos diferenciales necesitamos una raíz que esté en el denominador, ¿verdad? Y el dichoso de x. No subrayo los 2 y 4 respectivamente porque no están en el denominador o numerador respectivamente. Entonces, esta parte, esa raíz de x y el de x marcado en celeste, va a ser lo que va a ir para nuestro diferencial. Eso significa que tenemos que hacer despejes respectivamente de cada sustitución escogida. Vamos a ponerle aquí forma 1 y forma 2. Ahora, con lo que definimos de sustitución, en este caso u sería nada más eso. Pero si lo hacemos con la forma 2, nuestro u, un toquecito lo verde. Con la forma 2, el u es todo ese paréntesis. Entonces, ojo cómo quedaría la reescritura en ambos casos. Ah, bueno, me faltan los despejes de los de u. 2 de u es igual a 1 sobre la raíz de x. Y en el otro caso, que estos se simplifican, queda un 2 multiplicando y se coloca dividiendo. De u medios es igual a 1 sobre raíz x de x. Okay. Ojo cómo quedaría la reescritura. Okay. Está la parte marcada en celeste que va a ser cambiada por 2 de u. Y el 1 del numerador y el paréntesis que está en amarillo nos quedaría como 1 más 4u. Por otra parte, la reescritura con la forma 2 nos quedaría como 1 sobre u por de u medios. Entonces, viendo esa reescritura, ¿verdad? De esta opción 2, la primitiva sale de un solo. Se conoce la primitiva de 1 sobre u. El u medio se saca la integral y la integral de 1 sobre u sería logaritmo del valor absoluto de u. Okay. Ah, no, perdón, ese de u al final no hay. Más c. Okay. Entonces, ojo que con la forma 2 ya obtuvimos la primitiva. Y lo único que faltaría sería deshacer la sustitución. Un medio logaritmo natural de 1 más 4 raíz de x
más la constante de integración. Pero de la forma 2, perdón, de la primera forma, la que está a la izquierda, uno dice, esa función que obtuvimos ahí, en este momento no tiene primitiva. Así como está escrita, no tiene. Entonces uno dice, ok, ¿qué rayos con eso? Entonces, esto requiere hacer más pasos. Requiere más pasos para poderla solucionar. Este 2 se puede sacar de la integral. Okay. Y de hecho, esos más pasos implican una segunda sustitución. Aquí podríamos decir, bueno, defina la sustitución m igual lo que está en el denominador. 1 más 4u. Entonces, el diferencial o la derivada de la variable m va a ser equivalente a 4 por el diferencial de la variable u. Entonces, de m entre 4 es igual a de u. Y entonces, con esa segunda sustitución, ¿verdad? Teníamos un 2 delante, la reescritura quedaría 1 sobre m por dm entre 4. Este 2 y este 4 se pueden simplificar porque ese 4 salía de la integral. Entonces va a quedar un medio y la integral de 1 sobre m sería logaritmo del valor absoluto de m. Okay. Pero entonces ahora tengo que quitar la sustitución de m, que es 1 más 4u. Y ahora tengo que quitar la sustitución de u, que era raíz de x. Entonces, ojo que ambas formas me llevaron a la misma respuesta. Sin embargo, de acuerdo a la sustitución que uno escoja, el proceso se hace un pelín más largo y tal vez la posibilidad de necesitar una segunda sustitución. Bueno, pues, ¿quién nos dice cuál va a salir más rápido? La práctica nos dice la mayoría de las cosas. Despierta esa intuición de que nos dice, ok, esto es más rápido. No sé si hay alguna duda de este ejercicio. Vamos ahora sí con lo que sería el último ejercicio de la clase. Es del parcial del 2019. Esta es una integral definida. Les había mencionado que hay dos formas distintas de trabajar con una integral definida. Yo les voy a ser muy sincera. Yo personalmente prefiero esa donde redefino límites de integración. Pero es algo muy personal. No es que nadie esté obligado a hacer solo eso. Pueden hacer cualquiera de las dos formas, ¿verdad? Ahora, con la experiencia que tenemos aquí, ¿a quién nos sirve agarrar como sustitución u igual quién? Ok, tengo un comentario privado, sí, es correcto. Los demás, ¿qué sustitución agarrarían? U igual quién.
Ok, muy bien, ahí los que han puesto. U igual 1 más raíz de X. Entonces decimos, bueno, esto es lo que estamos definiendo como U. Ok. Pero cuando definimos el diferencial, aquí tenemos 1 sobre 2 raíz de X. Y les pregunto, ¿qué rayos con esta raíz? Porque cuando comparamos con lo que tenemos en la expresión original, no está esa raíz. Está la que va para la sustitución, pero no la que va para el diferencial. ¿Qué podemos hacer en ese caso? Y digo, la sustitución escogida es la correcta y la más rápida. ¿Alguna idea? En comentario, pasar la raíz a la expresión X potencia un medio. Se puede hacer eso, sí, pero no nos cambia la situación. Seguimos teniendo una X que no está dentro de la expresión original, ¿verdad? Entonces, ¿se acuerdan que les había comentado de que nosotros podemos utilizar la sustitución y el diferencial y manipularlos como si fueran ecuaciones? Resulta y acontece que esta integral es un caso muy especial donde nos sirve y nos conviene hacer esa manipulación. ¿Sí? Entonces uno dice, bueno, yo tengo el 1 y el de X. Aquí tengo el 1 y el de X. Lo que me está estorbando es esta cosita. Y cuando algo nos ha estorbado en el diferencial, ¿verdad? Lo que hemos hecho es trasladarlo al otro lado de la ecuación. Y entonces diríamos, 2 raíz de X multiplicando a de U es igual a 1 de X. Pero aquí pasa una situación que cuando nosotros hacemos o vayamos a hacer la reescritura a la integral, por Dios, no nos sirve tener todavía la variable X. La gracia de la sustitución es que todas las X se cambien en términos de U o de la letra que hayan escogido, ¿verdad? Pero entonces uno dice, ¿qué rayos con esto? Dos variables, la cosa no funciona. Voy a poner esto con una punta más pequeña. No nos sirve el hecho de manipular dos variables. Okay. Ahora, dos variables no. Okay. Situación, no nos sirve ver esa letra X. Okay. Pero algo que en los ejemplos que hemos hecho hasta el momento no nos ha tocado realizar es manipular también esta expresión de U. O sea, la sustitución original. Entonces, con esa sustitución original, yo puedo encontrar un equivalente a la raíz de X en términos de la variable U. Y decir, bueno, ok, U menos 1 es lo mismo que raíz de X. Y entonces, esta expresión se puede utilizar y eliminar el problema que estábamos teniendo aquí. Y entonces esa expresión quedaría reescrita como 2 por U menos 1 de U igual a 1 de X. Entonces nuestro 1 de X va a ser cambiado
por toda esta expresión. Tal vez algunos de ustedes sientan en este momento como, ok, esas mañas, esas cosas así como sacadas de la manga, pero que tal vez si nos ponen por primera vez a enfrentar este tipo de ejercicios, pensamos, esto a mí no se me hubiera ocurrido. Bueno, pues eso pasa. A veces algo así no se nos va a ocurrir, ¿sí? Pero tenía que llegar alguien a decirnos, vea, esto se puede hacer para que después nuestro cerebro en algún momento cuando estamos haciendo práctica llegue y diga, uy, sí, podemos hacer esto. Ya podemos hacer eso y ya podemos reescribir la integral en términos de las variables que necesitamos y todo va a salir lindo y perfecto y divino. Entonces, ahí ya tenemos una primera noción. Entonces, ya podemos ir reescribiendo esa integral como la parte celeste que va para numeradores sería 2u menos 1 de u y la parte en verde que está en el denominador, que es lo que definimos como la sustitución. U. Y uno dice, bueno, hasta ahí todo bien. Sin embargo, es una integral definida. Entonces, tenemos que decir quiénes son los límites de integración para la variable u. Entonces, ojo que para definir los límites de integración nuevos, siempre nos vamos a apoyar en ese alguien que definimos como sustitución. Entonces, vamos a partir del hecho de que u es igual a 1 más la raíz de x. Entonces, si la x vale 4, que es el límite superior de integración, entonces vamos a tener que u es igual a 1 más la raíz de 4. La raíz de 4 es 2 más 1, 3. O sea, el nuevo límite superior de integración es 3. Para el límite inferior, x vale 0. Entonces, u va a valer 1 más la raíz de 0, que es 1. Entonces, ya tengo mi nueva integral con los nuevos límites de integración con una variable, ¿verdad? Con una expresión más decente integral. Este 2 lo podemos sacar de la expresión a integrar. ¿Sí? Tenemos esta expresión. Ahí bonito. ¿Sí? Una fracción como esa, de hecho me parece que en la primera sesión habíamos discutido sobre este tipo de integrales, de qué hacer, ¿verdad? Lo más fácil es separar esta fracción en dos y nos van a salir ya expresiones simplificadas cuyas primitivas se conocen. Entonces viene 2, 1, 3, y aquí quedaría 1 menos 1 sobre u. Okay. Ahora bueno, una cosa a mencionar. Es cierto que desde este punto el resultado final lo podemos encontrar con la calculadora. Eso es verdad. Sin embargo, en un ejercicio de desarrollo, se espera que ustedes indiquen o calculen cuál es la primitiva y apliquen teorema fundamental del cálculo, no que se salten todos esos pasos, porque esa es la gracia de desarrollo. Es decir, aparecen todos los pasos que me justifican mi resultado. Entonces, aquí la primitiva de 1 sería u, la primitiva de 1 sobre u es el logaritmo del valor absoluto de u. Y esto está pendiente de evaluarse en 3 y en 1. Okay. Ahora, situaciones que pueden ocurrir con la calculadora. Así como a veces la calculadora nos va a tirar una raíz o una decente o nos tira una fracción bonita o así, hay ocasiones
donde nos va a tirar una aproximación decimal indecente, ¿verdad? Y la gracia de este tipo de ejercicios es dar una respuesta exacta, no una aproximación decimal. Entonces, este caso especial, este ejercicio en especial quedaría como decir 2 por, okay, todo ese paréntesis evaluado en el límite superior, 3 menos logaritmo del valor absoluto de 3. Okay. Aquí, si se dan cuenta, el valor absoluto de 3 no hace falta ponerlo porque el valor absoluto de 3 sigue siendo 3. Okay. Menos, y ahora toda la expresión evaluada en el límite inferior. 2, 1 menos logaritmo natural del valor absoluto de 1. Okay. Hay cosas que se van a poder simplificar, otras que no. Por ejemplo, el logaritmo natural de 1 da por resultado 0. Entonces van a haber cosillas de sumas y restas que vamos a poder hacer ahí distribuyendo los números 2 con los paréntesis redondos y el negativo con el paréntesis que le va después de él, y después vamos a tener cosillas de sumas y restas que se pueden hacer, etcétera, etcétera. Entonces, al final de cuentas, este integral nos va a dar por resultado, ya les digo cuánto, voy a hacer un pelín más chiquito esta expresión para que quepa ahí y no sea como tan jaladilla. Y está un pelito para arriba. Esta expresión nos va a quedar como 4 menos 2 logaritmo de 3. Y ese sería el resultado exacto, no en una aproximación decimal, de esa integral definida. Y sí, esa era la propuesta para hoy. No sé si hay algo de lo que quieran consultar sobre el método de sustitución. Les acabo de pasar una vez más lo del formulario ahí para que por favor me guíen con esas evaluaciones. Y sí, sería todo por hoy. Con mucho gusto. Ok, les comento rápidamente. Bueno, la próxima sesión está pensada para el lunes 13, ¿verdad? Igual va a ser a las 4 de la tarde. El enlace para acceder a la reunión es el mismo que se ha estado utilizando para estas. Sin embargo, se piensa lo de llenar el formulario, se llena una vez cada semana o cada semana y media. Y la ventaja de si lo hacen esta próxima vez que se apunten otra vez a ese formulario es que en el momento en que se les manda el correo, ahí va a ir de una vez el material escrito. Entonces, eso sería todo por hoy. Que tengan una linda noche. Muchas gracias, profe. Con muchísimo gusto. Gracias. La vida.